Los módulos de control electrónico son componentes que controlan todo el sistema eléctrico de tu automóvil. Muchas personas lo llaman el cerebro de tu auto, ya que es el encargado de procesar cientos de informaciones que provienen desde distintos sensores y en base a los datos recibidos tiene la capacidad para tomar las mejores decisiones para que tu auto funcione de manera más óptima. Es por eso que te traigo este video, para que comprendas el funcionamiento de la computadora de tu auto. Todo el sistema eléctrico de tu automóvil se divide en dos grupos, los sensores y los actuadores. Los sensores son dispositivos que tienen la capacidad de captar magnitudes físicas, por ejemplo, la temperatura, el sonido y el movimiento, y esta a su vez lo transforma todo en señales eléctricas. Por ejemplo, el sensor del cigüeñal, que utiliza un imán y un embobinado para cuando pase cerca de alguna cresta de la cremallera o volanta de arranque genere una señal eléctrica y así la computadora calcule en qué posición está cada cilindro del motor para así comenzar el ciclo de ignición. El sistema automotriz se comporta casi como el cuerpo humano, en la que nuestros sensores son los 5 sentidos. Los actuadores, por el contrario, son dispositivos encargados de transformar la energía eléctrica, neumática e hidráulica en movimientos mecánicos para realizar algún proceso. Por ejemplo, usamos la energía eléctrica para crear un campo magnético y así girar el motor eléctrico del cuerpo de aceleración, o utilizamos la energía eléctrica para hacer activar la bomba de combustible y entre otras cosas. Viene siendo así como las manos, las piernas, los pies y los dedos del cuerpo humano. Ahora así nos damos una gran idea de que tanto los autos, camiones y hasta los barcos funcionan casi similar como el cuerpo humano, en la cual tenemos señales de entradas y señales de salidas. Bien, ahora ya conocemos cómo se divide el sistema eléctrico de tu automóvil. Debes saber que para que todo funcione, este debe de contar con un sistema que procese todas las señales de entrada y de salida. Y es así que llegamos al cerebro de la computadora automotriz, la cual llamamos procesador o microprocesador. Este dispositivo tiene en su interior una pequeña cantidad de 700 millones de transistores alineados de una manera tan precisa que si cada transistor fuera una persona tendríamos una megaciudad más grande que Nueva York, Tokio, Hong Kong y Bombay juntas. Imagínense la bestialidad de diminutos transistores, y eso no es nada. Hay procesadores que llegan a 30.000 millones de transistores, pero ese es otro tema. El procesador, como su nombre lo indica, procesa todas las señales que entran para realizar cálculos matemáticos y realizar acciones en una fracción de segundo. Este dispositivo es tan veloz que puede calcular la posición del acelerador, la temperatura del motor, la abertura del cuerpo de aceleración, además de recibir señales de otros módulos por medio del sistema de red de comunicación, todo al mismo tiempo, y a la vez puede tomar acciones como abrir el cuerpo de aceleración, abrir los inyectores, activar la bomba de combustible. Todo esto lo realiza el procesador de tu computadora automotriz. Es por eso que es llamado el cerebro de la computadora, ya que sin él ningún componente funcionaría en tu auto. Algo que deberás saber es que el microprocesador es un elemento digital y como todo elemento digital trabaja con 5 volts. Este lo hace un componente muy delicado y si supera ese voltaje puede dañarse y arruinar todo el sistema. Entonces, ¿cómo hace posible que pueda manejar bobinas de ignición, la cual genera un voltaje de 40.000 volts de salida? Bueno, para ello existen drivers o controladores y predrivers o precontroladores que pueden hacer este trabajo. Empezaremos por definirlos. Los predrivers son dispositivos que aíslan al procesador de voltajes mayores a 5 volts o posibles cortocircuitos. Esto es para poder evitar que ningún voltaje entre al procesador. Además, los predrivers son de baja corriente, lo cual lo hace perfecto para que el procesador no utilice demasiada corriente en activar a los drivers. Los drivers son dispositivos que controlan a los actuadores que generalmente utilizan 12 volts de alimentación. Estos son los circuitos electrónicos que controlan a los actuadores desde las tierras mediante una señal enviada por el procesador. Es por eso que cuando vas a verificar señal de bobina observas una señal pulsante desde la tierra del conector. Lo mismo pasa con las señales de los inyectores, que son tierra pulsantes controlada desde los drivers o transistores. La computadora o PCM o cualquier módulo de tu auto cuenta con una fuente de alimentación que alimenta a todos los circuitos integrados. Además, provee alimentación a los sensores de tu auto. Esta alimentación generalmente es de 5 volts. Es por eso que es muy vital medir 5 volts a los sensores cuando tenemos un vehículo que no arranca, ya que si no notamos esta lectura en nuestro voltímetro, la causa más probable es que la unidad de control no se esté alimentando.
funcionando. Existen dos tipos de fuentes, las lineales y las conmutadas. Las partes que componen una fuente de alimentación lineal son regulador de voltaje. Este regula el voltaje de 12 volts a 5 volts o menos. Diodo Zener. Este dispositivo protege a la fuente de alimentación de picos de voltaje mayores a los 12 volts. Filtro o capacitores. Este dispositivo es el encargado de eliminar ruido eléctrico y de suprimir picos de voltaje para evitar dañar la fuente de alimentación y distintos dispositivos de la que depende la fuente. Diodos rectificador. Este dispositivo es el encargado de dirigir la corriente y el voltaje en una sola dirección. Las partes que componen una fuente de alimentación conmutada son igual que las anteriores mencionadas, con la diferencia que este utiliza un transformador y un sistema de oscilación que hace funcionar al transformador. La ventaja de este tipo de fuente es que son más eficientes y emiten menos calor, pero son más complejas y tienen más capacitores para reducir el ruido eléctrico que genera el transformador. Es muy vital que los módulos de control electrónico guarden información incluso cuando no haya ningún voltaje de alimentación. Por ejemplo, necesita guardar la información de la llave de ignición, el número de identificación del vehículo o VIN, el kilometraje y entre otros datos. Y es ahí donde entran las memorias EEPROM o memorias programables eléctricamente, que es el encargado de guardar toda esa información que se mencionó anteriormente. Un tips que utilizan muchos programadores de ECU es que para no programar la llave del vehículo a la que se le cambia la computadora de motor es solo reemplazar la memoria EEPROM que se encuentra dentro de la ECU dañada a la computadora nueva que se instalará el auto. Esto se hace porque la información de la llave y el VIN de la computadora original está en la EEPROM y esto hace innecesario volverlos a escribir y programar la llave con un escáner. Algo que toda persona tiene que saber es que para que un auto arranque es necesario que el módulo de control electrónico tenga sus alimentaciones de ignición y batería, ambos son de 12 volts. Igual es necesario que se tenga presente sus tierras de alimentación. Además debe de medir con un voltímetro 5 volts en todos los sensores de tu auto. Si no obtienes una lectura de 5 volts con el switch en on, lo más certero es que el módulo de control no esté siendo alimentado o se haya dañado la fuente de alimentación. Fallas en la PCM o ECU. Algunas fallas muy comunes en los módulos de control electrónico son las siguientes. Fallas en drivers de los actuadores. La principal falla que puede presentar las computadoras automotrices son que se dañen los drivers que controlan a los actuadores del automóvil. Por ejemplo, si se daña un driver de bobina, la bobina dejará de trabajar y observarás que el cable de señal dejará de mandar los pulsos negativos. Los pulsos de bobinas, inyectores y activación de algunos relés son del tipo negativo, así que cuando vayas a corroborar si la ECU manda señales a los actuadores, debes verificar señales pulsantes negativa. Falla en la fuente de alimentación. Las fallas más comunes que pueden ocurrir en la fuente de alimentación son los diodos Zener que se dañen, los capacitores se sequen y que el regulador de voltaje se queme y deje de alimentar 5 volts a sensores y circuitos integrados que necesitan ese voltaje. Y para poder solucionarlo deberás verificar los capacitores, los diodos Zener o si el procesador se sobrecalienta o el regulador de voltaje sufre un recalentamiento. Generalmente cuando el procesador está dañado emite un olor a quemado. Falla en la memoria EEPROM. La falla más común de este dispositivo es que deje de guardar información vital como el registro de la llave de ignición y cuando esto sucede el auto puede quedar inmovilizado.